Bienvenidos a nuestra edición de Notidiario para el día de hoy. Y ahora, nuestras noticias internacionales. Despedida a Shinzo Abe. Miles de personas se congregaron el martes en las calles de Tokio para ver pasar el cortejo fúnebre del ex primer ministro japonés, asesinado la semana pasada después del funeral privado celebrado en la tarde en un templo budista. Aunque la ceremonia fúnebre era solo para familiares y allegados, se formaron largas filas de personas vestidas de negro frente al templo Sohoji para despedir al primer ministro que más tiempo estuvo en el poder en Japón. Hace unos días atrás, él estaba ahí y activo en la campaña electoral. Siento una gran sensación de pérdida. Lo echo de menos. Abe fue baleado el viernes durante un acto de campaña en la ciudad de Nara, 2 días antes de las elecciones de la Cámara Alta del Parlamento, en las que su partido afianzó el domingo su mayoría. El sospechoso del crimen, Tetsuya Yamagami, de 41 años, detenido inmediatamente después del crimen, declaró a la policía que lo atacó porque creía que Abe estaba ligado a una organización religiosa que al parecer perjudicó a su familia. Él fue el primer ministro durante mucho tiempo cuando yo era más joven, y el señor Abe era el único primer ministro que conocía. Estoy triste. Tras el homenaje, el cortejo con los restos de Abe se trasladó a los lugares emblemáticos de la capital y a los símbolos del poder, como la residencia del primer ministro, conocida como Kantei, y la sede del Parlamento. Fuera de los edificios, los funcionarios y los altos cargos estuvieron de pie con un semblante sombrío, efectuando reverencias como un signo de respeto. Satoshi Ninoyu, presidente de la Comisión Nacional de Seguridad Pública, la entidad a cargo de la policía, prometió el martes una revisión a fondo de posibles fallas en la seguridad. La policía local admitió problemas en su programa de seguridad para Abe, quien fue abordado por detrás y atacado a plena luz del día. Shinzo Abe provenía de una familia política y se convirtió en el primer ministro más joven de la posguerra cuando asumió el poder por primera vez en 2006 a los 52 años. Renunció en 2020 al final de su segundo periodo tras sufrir problemas de salud. Sus visiones nacionalistas crearon división, en especial su voluntad de reformar la Constitución pacifista de Japón, y además enfrentó una serie de escándalos, incluyendo denuncias de favorecer a sus allegados.